Tres. Buenos días, mi nombre es Fernanda Vázquez. Estoy realizando una entrevista de la materia de proceso de muerte. Esta unidad ya es la tercera en la que nos tocó realizar una entrevista a una persona que estuviera en una enfermedad terminal o que estuviera atravesando un duelo ante una enfermedad. Entonces nos encontramos con la señora, ¿se puede presentar? Guadalupe Prieto Moreno. Tengo 61 años y no, estudié hasta la primaria y estoy viuda. Ok. Pasemos con la descripción del motivo que desencadenó el duelo, que fue el fallecimiento de su marido. De mi esposo, sí. ¿Nos puede contar un poquito? Pues que fue un poco doloroso, pero pues nos sirvió para unirnos mis hijos y yo más. Y pues es una pérdida irreparable que hasta el momento todavía lo estoy sintiendo. Y pues es muy triste hasta platicar sobre ese tema. Nos dice que tiene 5 años, ¿verdad? De fallecido Sí. el señor, de un cáncer de hígado. hígado. Bueno, vamos a empezar a desglosar lo que viene siendo la actividad. ¿Nos puede describir, después del fallecimiento del señor, qué actitud ha tomado su familia? Pues más que nada unirnos más como familia, apoyarnos. Porque ¿Usted notó tristeza en la familia? Sí, tuvo mucho que ver, mucha tristeza, mucho dolor, pero pues gracias a Dios vamos superando ese suceso. Sí. ¿Cómo enfrentaron como familia la situación? ¿Cómo se unieron? Pues hablando y comunicarnos más y tener más comunicación con mis hijos, ellos conmigo y estar más unidos. Me imagino que todo es mutuo. Sí. Bueno, señora, comprendemos el proceso de duelo que sigue viviendo. Vamos a pasar con un test. Este test viene conformado por varias necesidades que tenemos que desglosar en modo de preguntas. Contéstela lo más libremente que se pueda. Vamos a empezar con la primera. ¿Puede decir lo que desea? ¿No tienes miedo a ser escuchado, a hablar o a expresarte? No, no tengo miedo, al contrario, me sentiría más a gusto hablar, que sacar todo lo que traigo adentro. Sí, está bien. ¿Pero te sientes escuchada? Sí. ¿Por tu familia, por tus seres queridos, Sí. tus amigos? ¿Has tenido momentos en los que te abres con ellos para que te escuchen? Algunas veces sí, me desahogo con mis hijos. ¿Cómo? ¿Pero les comentas tus inquietudes? Hay veces. Sí. ¿Qué es lo que hace que no? Pues para no apurarlos, para no mortificarlos y mejor platico pues con unas amigas. Pero con tus amistades también. También. ¿Les presentas tus inquietudes? Sí. ¿Cuáles pudieran ser, perdón que le interrumpa, cuáles pudieran ser sus inquietudes ante este proceso de duelo? Señora Guadalupe, ¿nos puede decir cómo son sus relaciones interpersonales? Son fuera de su familia, su sociedad, amistades que haya conocido en algún otro momento de su vida. Es que sí he tenido unas amigas muy sinceras y pues salgo con ellas a tomar un cafecito, a platicar. Me desahogo mucho con mis amigas. Tengo 2 amigas y ¿Saben de su proceso de duelo? sí, me escuchan y me siento muy a gusto cuando platico con ellas. Ellas me desahogo. También son viudas. También. Sí, nos platicamos la soledad, lo que nos pasa con los hijos. Sí, ahí nos platicamos unos a otros nuestros. Qué bueno que sí haya encontrado esas relaciones. Y comparte sus sentimientos, sus pensamientos, miedos con ese tipo de amistades. Sí, sí me desahogo con ellas, lo que me pasa, lo que siento, que le duele a uno, las enfermedades más que nada.
platicamos unas a otras y nos escuchamos, tanto ella sus problemas, sus enfermedades, como yo, de los hijos. ¿Y qué piensa de la pérdida que tuvo? Ay, pues que es una pérdida muy dolorosa porque sea como sea, pues es el papá de mis hijos y es muy triste quedarse uno sola con todo el problema pues de los hijos. Sabemos que es algo que no se puede evitar, pero que haya sido a lo mejor en otro momento, antes que usted, eso le afectó en algo. Sí, porque pues yo ya me dejó al cargo de todo y sí me afectó, ¿cómo no? Cambió sus planes que tenía. Sí, todo cambió. ¿Está consciente de la gravedad que se vivió en esta enfermedad? Sí, porque pues se lo hubiera podido evitar, esa enfermedad. Podido evitarlo. Sí, porque... Él también estaba consciente, recuerda haber tenido ese tipo de pláticas con él. Sí platicábamos que fue pues porque él no se cuidó y entonces pues lo llevó a esa consecuencia de estar ese enfermo y estar padeciendo tanto. ¿Y a usted qué le faltaría para tener una mejor calidad de vida? Pues... En este momento ante su pérdida. Pues nada. ¿Se siente en una buena etapa Sí. de su vida? Sí, porque gracias a Dios pues no está uno tan enfermo. Pues sí tenemos lo indispensable para vivir y ¿qué puedo pedir? Más salud para mí, para mis hijos. ¿Presenta usted algún tipo de temor a lo desconocido? Por ejemplo... A un nuevo reto en su vida, a quedarse sola, a cambiar de lugar de residencia. No. ¿A presentar alguna enfermedad de usted? ¿Eso será algo desconocido? Pues eso sí, yo creo que sí tendría temor de una enfermedad que me pudiera pues llegar. Sí me daría mucho miedo, mucho temor por tantas cosas que pasan, que ya la gente ni dura tanto. En un ratito se va la gente. Cuando recién empezó todo el proceso de descubrimiento de la enfermedad, su esposo fallecido, ¿notaba eso? ¿Algún tipo de temor? Sí, era muy cobarde mi marido, que cree que le daba mucho miedo cuando lo internaban, cuando tenía mucho miedo a morirse. Es que fue algo desconocido para nosotros sí, esa enfermedad. ¿Él llegó a tener algún tipo de pérdida de su identidad? Sí. ¿Obligatoriamente o cómo fue perder él su esencia? Pues como que él, cuando supo de esa enfermedad, como que él se aisló de varias personas, de amigos, no puede asimilar pues su enfermedad. Y sí se aisló de mucha gente. ¿Y usted, conforme vivió lo que tuvo que vivir, siente que perdió su identidad? No, al contrario, me sentí que yo tenía que salir adelante y buscar pues más cosas por quién vivir, por mis hijos, por mis nietos. Me sentí, al contrario, pues le di gracias a Dios que él ya estaba descansando. ¿Tiene miedo a morir privado de su dignidad? Retomemos el caso de que muchas veces las personas en una etapa de enfermedad terminal se ven en unas condiciones físicas muy deterioradas. Es muy feo y triste ver cómo el cuerpo se va deteriorando hacia la muerte, el perder la capacidad de realizar las actividades por sí solo, depender de otras personas, sentirse conectado a los medios, a las ondas. No sé qué tan grave estuvo el marido de la señora Lupita, pero usted qué nos puede contar de eso. Ay, no, pues que sí estuvo muy
Muy fea esa enfermedad porque él sufrió mucho, ya no era el mismo, pues ya tenía que depender de uno, hasta de bañarlo, cuando hacía del baño, pues uno Claro. atenderlo, y pues para uno era también cansancio, verlo cómo sufría y que le daba pena que uno lo bañara, que uno lo estuviera ya limpiando. Sí, sí, pues, y yo pues no puedo soportar así una enfermedad porque sí es muy feo. Claro, entonces, si hubiera, si existiría un poco de miedo hacia Ay, sí, caer en esa dependencia. sí, pues depender de que todo te hagan, te lleven de comer. Él a veces ya no podía ni agarrar la cuchara. Sí, sí fue doloroso y pues no quisiera que uno pasara por eso mismo. Bueno, nos vemos también en que si queremos que los cuidadores nos traten de una manera adecuada, ellos, los cuidadores, deben de tener un cierto tipo de compasión. Pero usted estaría consciente a favor de que le tuvieran compasión. Pues sí y no. Por eso pues yo le pediría mucho que no tuviera esa enfermedad. Porque pues ya los hijos tienen sus compromisos, sus cosas, sus hijos, y como para estar atendiendo a uno, y ese es también mi temor de no llegar a esa enfermedad, pues que Dios me mandara esa enfermedad. Pues para no depender de nadie. Para no depender. Sí. Pero con sus hijos se siente rechazada. No, al contrario, todos están con uno, pero sí me daría pena que estuvieran pues aquí atendiéndome, viéndome, ellos con sus compromisos, con sus trabajos, y estar viendo a uno, sí. Más que nada pena me daría. Sí. Recordando el tema del hospital, los últimos momentos del Señor, ¿cómo la trataron? Pues hay veces muy bien las enfermeras, los doctores muy amables, pero pues pasó el tiempo y pues sí ya no era la misma atención que tenían con nosotros, porque sí duramos ahí un tiempo en el hospital. Y sí. ¿Y en su casa? ¿Qué tal? ¿Y cómo lo trataron en su casa cuando estaban turnándose, tal vez para ir a cuidarlo? Pues bien, muchos sus hermanos sí me apoyaron, porque a veces él necesitaba sangre y sus hermanos se la donaban. No, de eso no tuvimos problema. Todos sus hermanos lo apoyaron a él. Pero pues ya, como vuelvo a repetir, al principio, pero como fue su enfermedad larga, pues ya no era el mismo, que ya no le querían dar sangre, que hay que buscar. No, sí, batallamos bastante ya al último, porque pues ya la familia, pues ya nos habían donado, ya no tenían tiempo de ayudarme a cuidarlo. Su mamá pues ya estaba grande, y allí es cuando él empezaba pues a decir que ya mejor se quería morir. Sentía que ya una carga, porque pues yo también ya me cansaba de estar siempre con él. Mis hijos pues todavía, pues ellos con sus compromisos, estudiando, me podían ayudar. Y sí, ya a lo mejor ya al último sí empezó la mejor a quererse morir, y ya se dejó. ¿Qué le disgustó exactamente de ese trato? ¿Hacia la familia o cómo? De la familia. Entiendo que tal vez en un principio haya tenido mucha empatía, mucha comprensión por parte de todos sus redes de apoyo, pero ya al final fue complicado. ¿Usted qué hubiera podido decirles? Pues yo más que nada les decía que pues fueran a verlo, porque era su hermano, que él ya estaba muy malo. Sí, mañana vamos, que al rato. Y pues ya se miraba que ya no era lo mismo como al principio. Ya ponían excusas para ir a verlo. Sí, ya estaba muy mal. Supimos, señora Guadalupe, lo que le disgustó del trato familiar, pero también recordemos un poco que es un proceso
complicado, usted lo mencionó, Largo. largo y nuevo, porque muchas veces no estamos preparados mentalmente, pues me atrevería a decir económicamente, porque También. tendríamos que renunciar a actividades financieras, económicas, para poder estar completamente con un enfermito. Entonces, entendemos lo que les disgustó, pero ojalá que en su mente también ya esté un poco de reconciliación con todo lo vivido. Sí. Ahora vamos con, ¿a usted le gustaría dejar, tiene algún miedo a dejar a su familia? Sí, sí tengo miedo de dejar a mis hijos, qué va a pasar con ellos, qué van a hacer sin mí, pues, porque pues uno es el pilar de la casa. Se acaba la mamá y se acaba todo. Sí. Es más doloroso que se vaya la mamá que el papá. ¿Y usted notaba que el señor, que su esposo tenía ese tipo de pensamiento? No, él nomás pensaba en él, porque los hijos eran ingratos, que los hijos no nos iban a ayudar y que qué iba a hacer cuando estuviéramos más viejos. Él sí era nomás, pensaba en él. Y yo no, le dije, no, pues yo pienso en mis hijos, que van a hacer sin mí, a mis nietos. ¿En algún tipo de momento llegó a decirle que él no quería morir solo? Sí, tenía mucho miedo, siempre quería que estuviera pues yo. Pero pues yo no podía estar en la noche y en el día, tenía que ayudarme en alguien. Y él se enojaba cuando yo me venía, que porque me venía, pues yo me tenía que venir a ver a mis hijos. Y ya estaban grandes, pero pues me tenía que venir a bañarme, a verlos. Y él no quería morirse solo y pues así Dios lo complació. Yo estaba cuando él falleció. Ella estuvo cuando él falleció, él, y pues le doy gracias a Dios que lo vi acabar y él me vio que yo estuve con él. ¿Piensa que le temía a la soledad? Sí, él era muy miedoso, no quería estar solo. ¿Cree que fue a raíz de la enfermedad? ¿Que algo de la enfermedad lo hiciera tener esos miedos? Yo digo que sí, porque desde que empezó con esa enfermedad no quería estar solo, siempre quería estar con uno, acompañado. Le tenía mucho miedo a la soledad, quedarse solo. Que si sus hijos no lo iban a ver, que sus hijos esto. O sea, cuando se puso más malo que no iban, sí tenía mucho miedo y pues sí renegaba que mejor se quería morir él. Pero cuando les dieron un diagnóstico, ¿lo compartieron? Sí, en familia, con mis hijos, les llamé para pues decirles de que ya estaba muy mal su papá y él también les platicó que ya se iba a morir, que él se sentía ya muy mal. ¿Tenían el conocimiento de la enfermedad que lo atacó? Sí, los doctores ya nos habían dicho que era una enfermedad pues muy dolorosa y para más que nada para él, que iba a sufrir mucho. ¿Y se sintieron comprendidos cuando le comentaron a todos su diagnóstico? Sí, todos pues sí, estuvieron ahí apoyándolo, toda su familia, su mamá, sus hijos. ¿Nunca hubo miedo hacia compartir el diagnóstico y ser juzgados? Él sí, no quiso decirle a sus amigos, pero a la familia y a sus hijos sí les dijo. Pero los amigos sabían que él no estaba malo de eso. Él les decía pues otra cosa, que la presión alta, que el colesterol, pero no les decía de su enfermedad. Sí tenía miedo que pues, lo juzgaran porque pues tenían miedo pues, compartir pues su enfermedad. ¿Y indagaron más sobre el tratamiento? ¿Buscaron algún tipo de alternativa? Sí, su mamá lo llevó a Celaya, anduvimos le hicieron una endoscopía, le hicieron muchas cosas en particular. Y pues no nos decía lo mismo. Que ya no me le quedaban 3 meses y sí, su mamá sí le hizo la lucha. Y pues regresamos al hospital otra vez porque pues ya eran 2 doctores que le decían que no, que ya estaban ¿Desahuciado? Sí, que ya no le quedaban 3 meses de vida.
Pero bueno, a veces uno, en caso de que nos hubieran preguntado por otros lados, tal vez tuvieran ustedes el pensamiento de si hubiera hecho más. Ahorita me imagino que eso la hace sentir más tranquila. Sí, de que sí le hicimos la lucha y ya anduvimos con doctores y que le hicieron estudios y todo, y pues todos los dos particulares nos dijeron lo mismo. Me dice del tiempo, y esa es una pregunta también, si el paciente llegó a cuestionar cuánto tiempo le quedaba. Sí, él más que nada él era el que sabía que le quedaban 3 meses de vida, porque cuando ya fuimos con ese particular, que él hizo los estudios, no quiso que nos metiéramos ni su mamá ni yo, a él solo. Y sí lo vimos salir cabizbajo y todo, y pues como ya tenía todo su estómago bien inflamado, pues yo y mi suegra pensamos lo peor, ¿verdad? Pero no le preguntamos nada. Nos vinimos, porque eso fue en Celaya, y nos vinimos para acá, para Salamanca. Y que él callado. Y hasta que pasó un mes, pues lo mirábamos triste, lloraba y no te vayas, y pues no quería que ya me fueran, que voy al mercado, ¿no? Ya no quería ni ver ni a su mamá ni a la gente. Se aisló mucho de las personas, se encerró. Y pues pasaba el tiempo y yo decía, no, no es cierto. No, digo, ya me voy a morir en noviembre. Y sí, 3 meses le dieron y falleció. En ese tipo de momentos que usted ya vivió, ¿nos pudiera decir si cree que tal vez sí los médicos acertaron exactamente el tiempo de los 3 meses? ¿O cree en algo mental que el paciente se nos pudo sugestionar? Pues yo creo más que nada, yo creo fue el paciente que se sugestionó. Porque él decía que se iba a morir en noviembre y sí. Fue el 4 de noviembre cuando él falleció. Casi, pues sí, 3 meses con 4 días. Así que sí pensamos que yo creo fue mentalmente que él ya estaba contando pues los días que le faltaban pues y quería hacer cosas y pues no, ya no pudo hacer nada. Ya estaba muy enfermo, muy débil. Sí, nos podemos imaginar lo que se vivió en ese momento. Y durante ese tiempo que ya le había mencionado, el paciente le preguntaba sobre algo de sus bienes, de sus cosas personales. Sí, pues quería pues poner todo en orden, pero pues ya era, el tiempo estaba pues corto. Él quería pues dejarme bien asegurada, que vendiera cosas y pues no se pudo porque pues se nos vino el tiempo. Un mes perdió pues en decirme lo que él tenía. Y en 2 meses pues él quería hacer y deshacer y que dejarme bien. Pero pues no alcanzó a hacer pues nada. ¿Y usted ha sabido algo de experiencia? ¿Nos puede decir si llegara alguna enfermedad a atacar de manera repentina? ¿Usted tiene algún tipo de apoyo ya asegurado hacia sus bienes, hacia sus pertenencias? Pues sí estoy un poco prevenida para lo que pueda pasar. ¿Testamento? No, testamento no. Pero ya tengo pues destinadas las cosas. Se lo voy a dejar a mis hijos. A ti no, por comentaba señora Guadalupe que no tiene un testamento aún. No. ¿Qué es lo que la hace postergar esa acción? Pues para qué, ya sé para quién voy a dejar las cosas. Pero no existe mejor manera de actuar que la legal ante sus casos. Pues sí. Esa sería una recomendación para usted, dedicarse a realizar sus testamentos. Tal vez la haga sentirse más tranquila, ya tiene la experiencia que nos cuenta de su fallecido. Pues sí, batallamos. Pues voy a pensarlo. Y regresando a sus relaciones interpersonales del Señor, ¿cree que se fue con ellas resuelta? ¿Que se fue sin problemas? No, pues tenía muchos problemas. Dejó muchas cosas pendientes, más que nada trabajo. Él era mecánico y dejó muchos carros
pues desarmados, muchas cosas. Se fue con que quién los iba a entregar, que quién los iba a arreglar, y que se fue con muchos pendientes, con sus hijos más que nada, pues. Él quería pues verlos ser alguien y no alcanzó. Pero considera que tal vez pudo haber puesto un poco más de orden en sus últimos momentos. Pues sí, es lo que yo decía, pero él ya no. Se encerró y no quiso saber nada, ya está. Que faltaba menos, es cuando empezó a... Pero pues no, ya no podía. Ya estaba muy cansado, muy acabado, se acabó. Tal vez que le haya sucedido a él, para nosotros es un momento desagradable, desoportuno, pero nos puede servir de experiencia para que nosotros podamos estar al corriente con nuestras relaciones, con nuestros asuntos pendientes. ¿O cuál fue su experiencia de ese momento? Ay, pues como no platicaba esas cosas conmigo, ya hasta que le comentaba a mi hijo sus pendientes de que ya no quería morirse, que iba a ser de nosotros. Eso lo hubieran dicho antes, ya a la mera hora pues no, ya no había que hacer. Se fue con mucho pendiente del trabajo y de su familia. Y no pudo resolver nada. Pues no. ¿Y usted vio que el paciente notaba que él quería despedirse? Sí, pero pues ya no alcanzó ni a despedirse de sus hijos. Nada. De No, su familia. Se puso malito y nos fuimos al hospital. Pero pensamos que como era varias veces que nos íbamos y regresábamos, iban y regresábamos, pero esta vez sí ya no regresamos. Ya cuando llamé a mis hijos, los más grandes, pues él ya había fallecido. En sus últimos momentos notó algo de inquietud. Sí, ya cuando nos fuimos ese día al hospital, él ya dijo que ya se había llegado la hora. Ya me voy a morir, nomás a la niña grande, a mi hija la mayor, se despidió de ella nada más. Le agarró la cabeza y le dijo, ya me voy a morir. Cuidas a tu mamá ya. Y toda la noche le estuvo malo y diciendo cosas y qué haces y que veas si le cobras a fulano y que muchas recomendaciones me hizo, pero pues no, yo ya no hice nada. Pues no se ve ni quién eran los señores a quien les debían, los que... Y sí, llegamos a las 9 de la noche al hospital y él falleció a las 10 de la mañana el otro día. Pero así ya no duró. ¿Cree que en esos momentos necesitemos atención aparte de médica? Pues, ¿algún psicólogo? Yo decía que sí para la familia. Que sea como sea, pues él ya había fallecido, pero a nosotros sí nos dejó mal. Nunca pensamos de que eso iba a pasar con esa enfermedad y que rápido. Sí. Sintió muy mal, que le dolía. Y nos fuimos y ya no regresamos porque ahí se desangró y muchas cosas que pasaron feas. Tal vez sí exista en todos los hospitales el apoyo del trabajo social, pero vemos que muchas veces solamente se enfocan mucho en una etapa terminal como la que vivió el señor, en ayudar al paciente con su dolor, sus quejas, ayudarlo a morir de una manera digna, como lo mencionábamos en preguntas anteriores. Pero ahorita escuchándola, yo creo que debería de haber ese tipo de apoyo psicológico, emocional, por parte tal vez de un trabajador social y también de un asesor que pregunte acerca de sus seguros. Muchas veces los fallecidos presentan algún tipo de seguro de vida que nunca lo comentan, no sabemos dónde está su documentación, no sabemos algún tipo de testamento, porque es importante, es uno de los pilares más importantes, la economía, dejar todo hablado, escrito, pero pues tampoco nos podemos poner
en un plan negativo con el paciente afectado, porque imagínese también pensar Que en todavía, el dolor, que él en ya tantas siente, cosas. y te lo sale uno diciendo. Sí. Sí, ese fue su miedo, pues, porque pues, para enterrarlo teníamos. Andar pidiéndole a sus hermanos, a su mamá, para que lo arreglaran, para que el funeral, si sea su temor del que no teníamos pues para sepultarlo. Verá muchas cosas. Sí. Pero bueno, tomamos esa experiencia, porque todo a lo largo de la vida se basa en experiencias, para que ahora si usted llega a encontrarse con una amiga, con un familiar en la misma situación, usted pueda también ayudarlos, asesorarlos, hacia que tengan todo bien. Sí, arreglado sus listo cosas. y claro, para cuando llegue el momento de partir. Sí. ¿A usted le gustaría arreglar en este momento, aunque no estuviera en un proceso de enfermedad terminal? ¿Le gustaría arreglar sus disputas que tenga con algún otro, un conflicto que tenga sin resolver? Pues sí, más que nada eso, quedar bien con las personas, con la gente, ¿verdad? No llevarme, ay, que no le hablé a fulanita, no, irme tranquila sin ningún pendiente, puedes dejar con mis hijos más que nada. Ahora que tenemos el tiempo. El tiempo, ¿verdad? Claro. ¿O desea usted perdonar algo en su vida? Pues, ¿qué cree? Que como me gusta mucho andar en el templo, sí perdono a la gente. Sí, me gusta estar bien y que a mí no me olvide Diosito y todo. ¿Y cree que su fallecido se fue en esta relación espiritual con todo lo que pasó? ¿Qué pasó? Pero ¿cuál es la relación espiritual o cómo? A chingar. Otra vez. ¿Buscaría alguna relación espiritual? ¿Practicar algún tipo de rezo, meditación? Pues sí. Leer la Biblia para sentirse más tranquila. Más tranquila. Sí me gustaría. Estudiar la Biblia. Y como pues voy mucho al templo, sí me gusta andar en el templo, pedirle a Dios. Y en ese momento también le rezaba a la otra persona, le buscaba o meditaba. Sí, para que se aliviara, le pedía mucho a Dios por su recuperación. ¿Había o hay objetos religiosos todavía en el cuarto? Sí. Sí. ¿Pero siempre los ha acostumbrado o solamente...? Siempre los he tenido. Siempre he tenido muchas imágenes de la Virgen, de nuestro Señor. Me gusta mucho de santos. ¿Y sintió la necesidad de ver a algún sacerdote? Sí, también. Para llegar a despedirse. Sí. Sí. ¿Fueron a ver al hospital? Sí. Sí, le van a dar los santos óleos. Bueno, y por último, señora, ¿qué piensa de la muerte? Ay, pues ¿qué pienso? Pues que es una cosa natural, que hay que estar prevenidos para lo que pueda pasar. Y hay que morir para vivir. ¿Expresa alguna duda? ¿Incertidumbre? Pues no. No. ¿Qué se imagina que va a suceder? Pues que nos vamos a descansar sin saber de problemas, sin pensar nada. Que vamos a estar en un paraíso, junto a Dios. Yo me imagino que vamos a estar muy a gusto allá. Muy bien. Por eso terminamos la entrevista, señora. Muchas gracias por Pues su a tiempo, usted, señorita, por entrevistarme por su y respuesta. por escuchar.